A ver, vamos a hablar un poco de este tema. La ciudad envió un proyecto de ley para evaluar la calidad de los docentes y alumnos. El jefe de gobierno porteño giró a la legislatura un proyecto para la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, y la oposición denuncia que la propuesta va en contra de los maestros. Se supone que este instituto va a tener como objetivo principal la evaluación sistemática y periódica del nivel de aprendizaje de los alumnos y de la formación y desempeño de los docentes. En línea de teléfono está Eduardo López, que es secretario general de la Unión de Trabajadores de Educación, UTE, en contra del proyecto. ¿Qué tal, López? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Lanata? Muy... ¿Por qué están en contra de que se evalúe a los chicos y a los maestros? No, estamos a favor que se evalúe a los chicos y a los maestros. Estamos en contra de la agencia que quieren crear de evaluación externa. Ajá. De hecho, se evalúa permanentemente a los alumnos y a los maestros. Esta agencia incluiría capitales privados, haría una evaluación que no es contextualizada y aparte no evalúa la política educativa ni las condiciones laborales. Entonces la catalogamos como parcial a la agencia. ¿Y ¿no? cómo, de qué manera sería como que incluiría capitales privados? Bueno, lo dice en uno de sus artículos, que reciben donaciones de capitales privados argentinos o extranjeros. Así lo dice, lo tengo. Ahora, ¿la propiedad de la agencia es del Estado y recibe donaciones o es una empresa que el Estado contrata? Y es mixta, depende, digamos, por supuesto que si una empresa extranjera o nacional decide poner capitales, va a también querer decidir sobre, o al menos, digamos, mostrarse interesada sobre la evaluación. ¿Sí? No entiendo esto, no, porque, por ejemplo, si la empresa fuera una fundación, o sea, si, qué sé yo, acá hay un montón de fundaciones que reciben aportes privados, no sé, las Madres de Plaza de Mayo reciben aportes europeos de un montón de fundaciones europeas y no por eso condicionan lo que hacen. Sí, bueno, pero eso es educación estatal. Está bien, la educación estatal no es ni las madres ni... No, le da un ejemplo, realmente desconozco cómo es el proyecto, por eso le pregunto. Pero digo, no es lo mismo. Yo tengo un gran respeto por las Madres de Plaza de Mayo, pero la educación estatal tiene que ver con visiones desde el Estado que hoy gobierna el PRO, porque así lo ha decidido la ciudadanía. O sea que la educación es una política pública amparada por leyes, y la educación de calidad, por la educación de calidad debe velar el Estado, según dice la Constitución de la ciudad y las leyes pertinentes. Está bien. No es lo mismo que una ONG, una fundación o una empresa. Y en el caso de que la universidad, por ejemplo, la universidad pública, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, reciba donaciones de empresas, ¿ustedes estarían en contra también? Depende para qué, sí, depende. Si es para evaluar a los docentes, y bueno, habría que discutirlo, sí, por supuesto. Ya yo defiendo, por supuesto, la escuela privada, pero acá estamos hablando de escuela estatal. No sé si la Coca-Cola o McDonald's pueden aportar para una agencia de evaluación docente, pero no sé si es lo mejor. La verdad queremos discutirlo. Está bien. A otros les parecerá bien. A mí, yo quiero discutirlo. Yo sinceramente no tengo idea, pero por eso justamente lo llamo para preguntarle. Está en el teléfono Victoria Morales Gorleri, que es legisladora del PRO, que es quien preside la Comisión de Educación de la Legislatura. Usted la debe conocer. La integro a la charla para que nos enteremos un poco todos de cómo es esta historia. Morales, Jorge Lanata, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes quieren privatizar el control educativo? No, de ninguna manera. Me parece que a Eduardo López le faltó leer bien el proyecto, o lo podemos conversar si no lo interpretó, pero los recursos que, primero es un instituto de la evaluación de la calidad educativa, ¿no? Que lo que intenta hacer es evaluar al sistema educativo en su conjunto, no es solamente a docentes y alumnos, sino a docentes, alumnos, a políticas del Ministerio de Educación, a infraestructura escolar. Lo que hace es evaluar todo el sistema educativo en todas las áreas, e inclusive la formación docente. Entonces, no tiene nada que ver con una evaluación a los docentes en un momento puntual, sino que es un proceso, porque la evaluación así la entendemos como un proceso, que se evalúan todas las áreas del sistema educativo. Y segundo, con respecto a los fondos que mencionaba Eduardo, los fondos que se hace, es un ente autárquico, o sea que
no va a ser un área del Ministerio de Educación, sino separado del Ministerio de Educación. Esa autarquía da la libertad de que se evalúe incluso a las políticas propuestas por un ministerio, ¿sí? O sea, dependería no del Ministerio de Educación. Y se financia con fondos que le asigna el presupuesto general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, votado en la legislatura. Además de este presupuesto votado en la legislatura, con fondos públicos para este Instituto de Calidad Educativa, además la ley prevé que puede recibir donaciones y subvenciones de entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, como también fondos de herencias, legados, donaciones, etcétera. Esto, digamos, pero el financiamiento de estos son los fondos votados en la legislatura en el presupuesto. Eso es lo que financia. Si uno evalúa el Ministerio de Educación y las políticas de las escuelas de gestión estatal, también en muchos casos hay determinados programas que reciben también subvenciones de organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Esto también está establecido para las escuelas públicas de gestión estatal y lo vemos en distintas iniciativas que el BID u otros organismos nacionales o internacionales aportan a las escuelas de gestión estatal. López. Sí, bueno, habla de organismos nacionales e internacionales. Primero que leí el proyecto, es el artículo 17, inciso B y C, que recién lo nombró. Claro, y el A, olvidaste decir el A. No, el pero A y el D. pero el No, lo que voy es eso. No me interrumpas, por favor. Perdón, Eduardo, sí, como... Gracias. El B dice subvención que le asignen organismos públicos, privados, nacionales o extranjeros. O sea, es lo que yo decía. Lo leí, simplemente... El primer inciso. No, y el A también lo nombro, pero el A desde ya tiene una parte... Lo leo el A. Dice, los fondos que le asignan presupuesto general de ingresos y gastos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como las donaciones que se reciban, de manera de garantizar... como las donaciones que se reciban no están en el inciso A. Eso no está. Sí. No está. Como las donaciones que se reciban, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir con sus objetivos. Lo estoy leyendo, yo lo tengo enfrente. Yo también lo tengo acá. Pero bueno, igual a lo mismo que estás diciendo, Eduardo... ¿Qué dice? Jorge, lo sí, mismo que... No, que lo que está diciendo Eduardo, en realidad estamos diciendo lo mismo, el orden de los factores, creo que en este caso no altera el producto. Lo que estamos diciendo es que es un ente autárquico, que no depende del Ministerio de Educación, que los fondos que le asigna, así dice el inciso A del artículo 17, los fondos que le asigna el presupuesto general de ingresos y gastos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir con sus objetivos. ¿Cuál es Ese es el inciso A. Y luego habla de los otros incisos que yo mencioné. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de las donaciones dentro de la estructura general del presupuesto? No lo habla, porque esto, a ver, todo ente autárquico tira de los otros entes autárquicos que hay creados, tanto la ciudad como la nación, tienen esta posibilidad de recibir, digamos, el financiamiento es de los recursos naturales del Estado y tienen la posibilidad, los entes autárquicos, de tener su propio financiamiento, digamos, o subsidios, subvenciones, lo dice en el artículo, de otros organismos. Y esto le da cierta independencia del Poder Ejecutivo. De todos modos, quiero pero aclarar... no queremos que tenga independencia del Poder Ejecutivo y dependencia de las empresas privadas. Del Ministerio de Educación. López, si ellos, si el gobierno, perdón, organicémonos para la discusión, les pido por favor. Quiero terminar esta idea porque si no, no se entiende y queda confusa. Lo que quiero decir es lo siguiente: el ente depende del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no depende del Ministerio de Educación. Esto es así se desprende, digamos, en el organigrama de la ciudad. Le hago una pregunta, económicamente López. depende del presupuesto de la ciudad, que no quita que pueda recibir aportes de otros entes. Pero de todos modos, la evaluación es de todo el sistema educativo. Gorleri, ¿entes o empresas? No, en ningún momento dice empresas en ninguna parte del articulado. López, le hago una pregunta. Si ellos quitaran, si el gobierno de la ciudad quitara lo de empresas privadas o lo de donaciones, ¿ustedes estarían de acuerdo con el proyecto? Una pregunta, Gorleri. ¿Organismo privado qué es? Públicos o privados, nacionales o extranjeros. De todos modos, Jorge, yo quiero aclarar algo. Hola, yo soy el que pregunta. Hola, yo soy el que pregunta. Perdón. Le pregunté a López una cosa, que me encantaría que López me contestara. López. Parece que no. Cortó López. Bueno. No quieren tu comando. No quieren tu Victoria. Bueno, una pena, le cuesta discutir a Eduardo a veces, pero lo que yo quiero plantear y aclarar, este es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que
justamente viene por ley de la legislatura para discutir estas cosas y es modificable, porque por eso no se hizo por decreto ni nada, es un proyecto de ley que recién ingresa a la legislatura, que va a ser discutido por todas las opiniones parlamentarias representadas en esta casa legislativa y se llegará o no a una ley. Nosotros creemos realmente que esto es muy necesario en nuestro sistema educativo, que tenemos que evaluar, no evaluar al docente, tenemos que evaluar todo el sistema para saber dónde estamos parados, qué le pasa a nuestros hoy, que perdón, no terminan la escuela. Victoria, hoy no hay una evaluación sistemática y periódica. No, hoy hay... ¿Cómo que no? Perdón, a ver, sí y no. Aclaro, hay evaluaciones sistemáticas y periódicas muy aisladas, no generalizadas a todo el sistema, sino que se toma por año, que se evalúa un día a los quintos años, otro día a los cuartos años. Y de algunos proyectos también se evalúan, pero algunos puntuales. Y el docente es evaluado por el directivo, que a fin de año se firma una planilla de evaluación de ese docente, que no siempre refleja la realidad, porque también a veces el directivo está en una situación difícil con su equipo docente y no siempre es tan fiel esa planilla. De todos modos, me parece que lo que hace el instituto, tal cual está planteado en la ley, que son muchos artículos, no es solamente una muestra, no estamos hablando de la evaluación, una evaluación puntual en un momento, sino de evaluar todo el sistema y como proceso ir viendo qué les pasa a nuestros pibes, qué les pasa a nuestras escuelas, qué les pasa a nuestros docentes, e intervenir con la solución. Bueno, este instituto lo que hará es decirle al Ministerio de Educación: miren, Ministerio, nosotros vimos que los pibes del barrio de Barracas tienen dificultades para aprender matemática y que los docentes okay, ya la entendí. problemática es esa, y que necesitan Victoria, profesorado. Está López de vuelta en línea de teléfono. López, yo te preguntaba si el PRO o quien sea sacara del proyecto el tema de la donación de empresas privadas, si ustedes estarían de acuerdo con el proyecto. Sí, bueno, primero, este es el tema de la evaluación. Uno ya puede evaluar que yo no leí el proyecto cuando lo leí. Es lo que hizo Borleri. El proyecto, en la parte, y está fundamentado, dice lo de las empresas privadas que financian vía, como dice, subvenciones a esta agencia. Eso habría que sacarlo. La evaluación la discutimos siempre. Nosotros queremos evaluar. Lo que no queremos es una evaluación parcial. Mirá, hay más mortalidad infantil en Chaco que en la ciudad de Buenos Aires. Esto es así. Desde hace años. Sí, sí. Es así. Uno, si hace una evaluación parcial, puede decir, bueno, lo que pasa es que los médicos de Chaco son peores que los de la ciudad de Buenos Aires. No, hay un proceso que hay que ver por qué pasa esto. Entonces bueno, a ver, dejémoslo hablar, López, por favor, sí. Entonces me parece que es así. Digamos, uno tiene que hacer una evaluación en proceso, qué sé yo, inundaciones. Uno puede ver si el barrendero limpió el sumidero, la alcantarilla. Pero también hay que ver si se hicieron las cloacas para que no se inunde. Bueno, lógico, eso López, lo que vos decís tiene que ver con el criterio del evaluador, que es lógico, el criterio tiene que ser amplio, porque si el criterio es restringido, la evaluación va a ser equivocada. Así es, la nata, y aparte hay que ver qué se evalúa. Por ejemplo, la ciudad no tiene una ley de educación. Entonces, ¿qué queremos evaluar? El conocimiento memorístico, la transmisión de aprendizaje o las formas en que el joven construye ese aprendizaje. Hay todo un debate en educación, si educar es transmitir conocimientos o crear las condiciones para producirlos. Esos debates surgen de una ley de educación. La ley de educación no existe en la ciudad de Buenos Aires, entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Es también uno de los ejes que no está en la agencia de evaluación. Victoria. No coincido con Eduardo, primero porque el instituto que nosotros estamos planteando en esta ley evalúa todo el sistema educativo y en un proceso, no en un momento puntual o una situación puntual. Por eso es que se crea un instituto y no se hace una herramienta. O sea, podría haber hecho el Poder Ejecutivo, bueno, tal día se hace una evaluación a los docentes. No es eso lo que se está planteando. Lo que se está planteando es la creación de un instituto con determinadas herramientas complejas para evaluar a todo el sistema educativo durante el periodo de tiempo de muchos años que de la existencia de este organismo nuevo. ¿Por qué? Porque creemos realmente en que estamos en una... y así además lo establecen las estadísticas educativas de nuestro país,
y que la ciudad de Buenos Aires no es ajena a esto, de una problemática importante en educación, en donde hemos bajado nuestro nivel educativo, donde vemos la necesidad de replantearnos paradigmas como los que plantea Eduardo y que coincido, pero que claramente muchos de estos paradigmas ya están establecidos en la Ley Nacional de Educación. Poner en la ley a quienes educamos o cuáles son los docentes, eso ya está establecido en una ley marco que nos regula a todos, que es la Ley Nacional de Educación. De todos modos, por supuesto que se puede enriquecer la ley con agregarlo, y para eso está en la legislatura, para ser discutido. No, pero justamente la Ley de Educación no plantea... bueno, perdón. No, a lo que voy es a esto, que me parece que tenemos que tener una mirada más amplia con respecto a lo que nos estamos cuestionando y lo que tiene que debatirse en esta legislatura de la ciudad. Bueno, lo debatirán en la legislatura de la ciudad y estaremos al tanto del debate. Yo les agradezco a los dos que hayan participado. Sí, Eduardo, decime. No, que justamente esta agencia se opone a la Ley Nacional de Educación, y todas las provincias tienen una ley de educación provincial. Es necesaria también en la ciudad de Buenos Aires una ley de educación de la ciudad, y luego se ve qué se evalúa, si se cumple o no con esos requisitos de esa ley de educación de la ciudad, en donde tienen que participar todos los sectores, padres, familias, ciudadanos. Victoria Morales Borrelli, quien hablaba, legisladora porteña del PRO, y Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación. Son las 13:53.